Ya este es el tercer estudio en la serie Unidos con los Héroes, volumen 7, los líderes. Hoy vamos a estar considerando el estudio tercero que enfoca en Bernabé. Y aunque hemos hablado ya sobre esto anteriormente, se me antoja preguntar, ¿qué entendemos por líder? Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué ustedes entienden es un líder? Uno que dirige, dice mi hermano Héctor. Exacto. Un servidor. Se supone, hacen la aclaración por allí. Pues muy bien. Pues una persona que lidera, una persona que está al frente, una persona que dirige, como dice mi hermano Héctor. Entonces hay un tipo de líder que me parece que mi sobrina subraya, es aquel que dirige de una manera particular, ¿verdad? Y definitivamente no es el líder común. Muchas veces quienes lideran, lamentablemente, lo hacen por protagonismo, lo hacen por el lucro, lo hacen por el poder. ¿Por qué? Por caudillismo, ¿verdad? Caudillismo es por son seguidores, hay algunos que son los que le siguen. Pero ¿qué se dice cuando es Cuando son familia, que como eso sí sí porque como tú eres el sobrino de fulano, pues tienes nepotismo, exacto. Porque la pala de la pala de la pala, entonces hay un digger. Pues sí, lamentablemente eso es realidad. Otro detalle es que no siempre los líderes son líderes para lo bueno. Hay personas quienes tienen lo que llaman en el argot fino poder de convocatoria, ¿verdad? Que la gente los encuentra atractivos y les siguen, influencian a las personas, tienen poder de influencia. Entonces, no siempre utilizan esa influencia, ese poder de convocatoria para lo que es bueno. Hay muchos a través de la historia que no los vamos a mencionar que utilizaron su don, ¿verdad? Para así llamarlo, sus capacidades, sus habilidades, para influenciar a las personas para cosas que no agradan a Dios. Y a través de la palabra también vemos ejemplos de esto. Sin embargo, el enfoque nuestro es en aquellos quienes utilizaron el don que tenían, las capacidades que Dios les dio para hacerlo bueno, para agradar a Dios, para darle la gloria al Señor. Y ya este sería el tercer estudio. El primero estuvimos considerando a Esteban. Un detalle sobresaliente sobre la vida de Esteban que usted entienda debe ser mencionado. Alguien que mencione algo. Algo que podemos mencionar sobre Esteban. A ver. Que fue un ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Un ejemplo de fidelidad hasta la muerte, literalmente. Y de Pablo, que mi hermanito Josué estuvo llevándonos a través de ese estudio. Él fue un bárbaro. Eso es como que no se va a entender bien. Hay que explicar eso. Me refiero a que me refiero a que hizo tantas cosas por el Evangelio, por Cristo, por todo, Amén. que fue un líder magnífico. Amén. Amén. Esos son los individuos que a través de la palabra se nos presentan como ejemplos a emular, ejemplos a seguir. ¿Quería decir algo más, hermano Héctor? No. Hoy vamos a estar hablando sobre un tercer líder. No necesariamente porque ese fuera el orden y tampoco es una lista exhaustiva de líderes, porque a través de la palabra, pues hay muchísimos líderes. De hecho, muchos de aquellos que ya hemos estudiado en otras categorías, entendemos que podrían muy bien cubrir las bases de lo que acabamos de definir como líderes. Hoy vamos a estar hablando sobre Bernabé. Y vamos a estar considerando unas porciones en estos pasajes que vemos proyectados en la pantalla, en Hechos 4, 9, 15 y 11, porciones de cada uno de esos capítulos que acabo de mencionar.
¿Qué sabemos sobre lo que nos dice Lucas en esta porción de la palabra? Primeramente, ya acabamos de decir que Bernabé es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y eso es poco decir. Se le menciona, se le ambienta aquí como un ministro de aliento. Una persona que estaba para consolar a los demás, por eso es que el nombre Bernabé realmente no era su nombre, ¿verdad? Ese no era su nombre. ¿Cuál era el nombre? José, ¿verdad? Como el pastor de esta iglesia. Pero José es un nombre poco común. Los cheos en Puerto Rico ya casi no los hay. Los che, ¿verdad? Y a través de toda Latinoamérica, ¿quién no tiene un pariente que se llame José? José que conocemos de la Biblia, José famosos de la Biblia, alguno que usted pueda mencionar. El esposo de María. Exacto, era este hombre prominente, adinerado, que proveyó la tumba para el Señor. El hijo de Jacob, está entre los patriarcas. ¿Cómo se le llamaba? Porque es que a los Pepe se les llama Pepe, a los José se les llama Pepe. Se les ha olvidado eso. Yo no sé qué está pasando. Debe ser algo, falta de alguna vitamina, algún mineral en el alimento. ¿Ustedes lo recuerdan? En la palabra de Dios dice que José, el esposo de María, era el padre putativo de Jesús. Entonces, los padres de la iglesia, cuando dirigían los sermones y hacían los escritos, cuando se referían a ese José, para que no se confundiera con José, el hijo de Jacob, o algún otro José bíblico, decían José, entre paréntesis, P.P., el padre putativo de Jesús. José P.P. Y de ahí pues se quedó Pepe. Ya es la tercera vez o cuarta vez que les explico. No lo vuelvo a explicar. ¿Verdad? Ya está. No lo había considerado, pero ya mi sobrina me acaba de decir qué es lo que hay que hacer como incentivo. Pues ya sabemos, hijo de consolación, Bernabé significa hijo de consolación. ¿Qué más sabemos, verdad? Mostró cualidades de ser alguien que daba aliento, y aquí hay varias instancias en las cuales se nos presenta en el libro de los Hechos que él hizo precisamente esto que acabamos de decir. Primeramente, cuando nadie quería recibir a Pablo porque tenían miedo, no era para menos, o entendían que era un hombre despiadado en que no se podía confiar, Bernabé vio más allá y abogó por Pablo. Aparte de eso, cuando hubo muchos nuevos convertidos allá en Antioquía, estoy seguro que a medida que fueron haciendo este estudio, y lamentablemente yo no incluí uno aquí, se me ocurría que debía haberlo hecho, pero no lo hice, fueron estudiando el mapa. Una de las cosas que es bueno, mientras uno va leyendo los distintos pasajes, irse familiarizando con la geografía, ¿verdad? Porque algunos lugares que se mencionan dentro de las porciones que estudiamos, eso también sería bueno para un quiz, ¿verdad? Llenar con los nombres de algunos lugares, ¿verdad? Que se mencionan en la letra A. ¿Dónde es que va? ¿Dónde Chipre? Algo específico, algo que usted sepa de Chipre, basado. Una isla. Chipre era una isla, ¿verdad? La isla más cercana a la región de Palestina. Y Fenicia, ¿qué era Fenicia? Fenicia. No. Era toda la región. Cuando tú miras esa región de Palestina, ¿verdad? Tiro, Sidón, todo eso, toda la costa, ¿verdad? El extremo este del Mediterráneo, eso era la región de Fenicia. Y Antioquía, cuando se menciona Antioquía, ¿dónde se encontraba Antioquía? Sí, exacto. Una al norte de Siria y la otra de Pisidia, Antioquía, pero eso se le especifica Antioquía de Pisidia, que es la que está al norte de Chipre, ¿verdad? En esa región norte del Mediterráneo, noreste del Mediterráneo. Otros lugares que se mencionan,
es Antioquía, Chipre. Se habla sobre Cirene también, me parece que hay una porción que había unos que eran de Cirene. Cirene, ¿alguien sabe? Exacto, había unos que venían de ese. Sí, ese fue el que, bueno, que se dice históricamente, ¿verdad? Había un varón que ayudó al Señor a cargar la cruz. Pero Cirene era al norte de África, la región de África, al oeste de Egipto, la región, la costa, la región costera del norte de África, ¿no? O sea, el sur del Mediterráneo. Estas cosas, pues, es bueno nosotros revisitarlo. De esa manera tenemos una idea, ¿verdad? Y sería bueno que los maestros también colocaran mapas como ayuda didáctica. Y eso fue algo que no hemos hecho en los tiempos recientes. Sería bueno, tal vez en algún momento, hacer un estudio sobre la geografía de las regiones durante los distintos tiempos. Eso sería algo interesante. Vamos a anotarlo por ahí para ver si lo podemos preparar. Juan Marcos, en el estudio, en material didáctico, también subraya quién era este Juan Marcos. Otro detalle que nosotros conocemos respecto a él, según nos dice la tradición. Él es el que escribió el Evangelio. Se presume que Juan Marcos, ese que está ahí, escribió el Evangelio, pero él no vio, o sea, no estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero recuerda, el término joven es relativo, porque para aquellos tiempos, ¿verdad? El Evangelio se escribió 50, 59, entre el 50 y el 59, el Evangelio de Marcos, se presume. Una persona que en sus 40 años de edad, pues ya es una persona avanzada en edad. Para este tiempo, una persona de 40 años está en edad media, ¿verdad? Middle age. Pero para ese tiempo, la mediana no superaba los 30 y tantos. O sea, una persona que estaba en los 40, pues ya estaba en los innings extra. Pues sabemos eso de Bernabé, que abogó por Juan Marcos en el momento que Pablo dijo que tú vas para dónde, no, a Carile del Oriente, no vas con nosotros. Y Bernabé le dijo, chico, vamos a llevarlo con nosotros. Y él se negó. ¿Qué está pasando aquí con esto? Bien. Pues, una pregunta. ¿Quién dirías que ha sido la persona que más te ha alentado en tu vida? Es una pregunta, ¿verdad? Ahí el hermano Héctor quiere contestarle, está ahí asintiendo con la cabeza. Yo pensaba que iba a ser más difícil. ¿Sí? Hermano Héctor, perdone que yo le pida que abre por el micrófono para que los hermanos que están, no sé si hay hermanos que nos están acompañando. ¿Se oye? Sí. No. Dije que era mi abuela, a quien yo llamaba mamá, porque fue mi mamá desde que prácticamente yo nací. Y ella es la persona que más ha influenciado en mi vida. Y era una persona sencilla. Imagínate. ¿De qué forma? Pues me orientó hacia estudiar medicina. A cada rato me repetía que yo tenía que ser doctor, cosa que no se logró, pero por lo menos me impulsó a eso. Y me impulsó a estudiar y hacerme de algo. Y me hice de algo, pero no de doctor. Así que esa ha sido la persona. Amén. Qué bueno. Sí, ¿Alguien más? No. Pues yo diría, en el caso mío, tendría que decir definitivamente que ha sido mi esposa la persona que más me ha alentado, porque mi esposa y yo prácticamente nos terminamos de criar el uno al otro. Y pues yo no he compartido con muchas personas a través de mi vida, pero ella es la persona con quien más yo he compartido. ¿Cuántos años? 37 años. Va, que la conozco, 38 años que la conozco.
y ya llevamos 23 de casados. Pues hay personas quienes nos alientan, hay personas quienes nos influencian, pero hay personas quienes nos alientan. Y para eso tenemos que definir el concepto de alentar, ¿verdad? Las personas que nos dan ánimo, personas quienes nos dicen, Jalisco, no te rajes, sigue para adelante y levántate y coge ánimo. Pues hay personas quienes tienen esa influencia en mi vida, pues ha sido mi esposa. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros podemos pensar en varias personas, quizás en el caso mío, pues la única persona que se me ocurre que realmente ha sido un aliento, aparte de la familia inmediata, ¿verdad? Y en la fe, pues es más de más está decir, pues los hermanos en Cristo. Pero vamos a hablar un poquito más sobre Bernabé, sobre los detalles biográficos que podemos nosotros desprender de la palabra, pero primero vamos a considerar Hechos 11:23, que es el versículo clave. Lorimar, ¿tú podrías leer ese versículo? Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Muchas gracias. Con propósito de corazón. Aquí en Puerto Rico utilizamos mucho la expresión de corazón. Y hay gente que, yo antes escuchaba a la gente decir, yo pensaba que estaban hablando de un recinto de la Universidad de Puerto Rico, donde decía, decora. Y era que abreviaban el asunto de corazón. Pues, con propósito de corazón, y vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante. Parte de la información básica que se presenta aquí respecto a la biografía de Bernabé, ya la hemos mencionado, ¿verdad? Sobre su influencia o su participación en la defensa de Pablo ante los hermanos. También sobre su nombre, que no era Bernabé, sino que Bernabé era un apodo, como decimos en Puerto Rico, o un sobrenombre, como dirían en otros lugares. Algo interesante es que su familia era levita. ¿Verdad? ¿Y qué sabemos sobre los levitas, sobre la tribu de Leví? Eran esa línea de sacerdotes, ¿verdad? Había unas funciones, pero había una tribu específica que era la que le era dada ser sacerdotes. Pues la tribu de Leví. Obviamente eso pues se perdió con el tiempo, no obstante, no porque fuera levita, sino porque fuera hijo de Dios, habiendo recibido a Cristo Jesús por Señor, actuaba de la manera que lo hacía, ¿verdad? Entonces, la bendición de haber nacido en una familia que estaba aferrada a la palabra, pues no tenemos que mencionar. Se convirtió en un seguidor de Cristo poco después de la resurrección y la ascensión, sino antes. Y su edad y las circunstancias de su muerte se desconocen, no sabemos cómo murió. Hay un momento en el cual se separa Pablo y Bernabé, y como leemos, pues de momento ya no sabemos más sobre Bernabé. Hay libros apócrifos que se han escrito, pero no hacemos referencia a ellos por la particularidad. Yo antes, cuando escuchaba la palabra apócrifo, yo decía, eso es como una mala palabra, ¿verdad? Es como está ya más o menos con la palabra sobaco, suena casi igual de fea. Sí, ¿yo? Yo decía, ve, ya metí la pata, yo siempre digo algo y... pues sí, la palabra apócrifo lo que significa es extrabíblico, ¿verdad? Extracanónico, es una de las palabras finas que se utiliza para que no son libros aceptados como parte del canon bíblico, de la colección de libros que se han aceptado por aquellos conocedores de la palabra y eruditos de la palabra. Pues hay algunos libros que sí hablan de la vida de Bernabé, pero no vamos a entrar en ellos porque realmente no podemos corroborar su certeza. Pues aquí está el marco temporal, ministerio de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del día de Pentecostés 33, martirio de Esteban el 33 y la conversión de Saulo. Este mismo marco que hemos estado hablando cuando estuvimos hablando de Esteban, cuando hablamos de Pablo, seguimos dentro de ese mismo tiempo.
Y mucha de la información que aparece aquí va a ser bien repetitiva, ¿verdad? Su carácter generoso, un hombre ayudador. Esa expresión a mí a veces me había parecido que no era una palabra, ¿verdad? Pero tiene que ser una palabra. Una persona que ayuda mucho es ayudadora. Pues es ayudador. Su relación con Pablo, ya lo hemos mencionado. Era llamado cuando había misiones específicas de liderear en distintos lugares. En Antioquía, pues se menciona una de ellas, cuando fue con Pablo a ese lugar, luego de la conversión de muchos allí. Amén. ¿Y dijimos que dónde, Chipre? Exacto. En Añasco había unas almejitas chiquititas que le decían así, Chipre. Ah, no, Chipe, sin la R. Si consigues unas cuantas, papá, hay que acumularlas. Antes se conseguían muchas, ya no. Le damos el pie forzado y se me van del tema. Es culpa mía, yo tengo toda la culpa, me culpa. Me acompañó Pablo en el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, el que confirmó muchas conversiones de gentiles a la fe. Y tuvo diferencias con Pablo, no todo el tiempo, no todo era peaches and cream, como decimos en castellano, como en todo, ¿verdad? Si nosotros estamos de acuerdo con todo lo que hacen nuestros hermanos, la forma de pensar, su forma, pues qué bueno, eso sería formidable. Sin embargo, donde haya dos personas al menos, se corre el riesgo de que haya algún tipo de desacuerdo. ¿Ya? Hay personas que a veces están solas y tienen desacuerdo. Pues cuando hay dos personas, pues se multiplican las posibilidades de desacuerdo, ¿verdad? Hay veces que yo ando en el carro y no estoy de acuerdo conmigo mismo. Pues vamos a ver si esto se oye. Ajá. Necesita un espejo. No se oye. Yo creo que es allá la otra vez en el panel que está allá en la torre, arriba, uno de los botones fue que yo les di la vez pasada. Ay, pero si me preguntas cuál era y te digo que yo sé, te miento. Yo sé que quién podría saber, quizás da con el botón que quitarle uno de los mutes de arriba. Yo creo que es el de la no. Escucha. Ahí está. Los buenos amigos a veces se ponen sobrenombres. Estos sobrenombres a veces se originan en características físicas o de la personalidad que tiene el otro. Bernabé sirve como un ejemplo bíblico de la práctica de poner un sobrenombre en base a su carácter. Su nombre era José. La Biblia lo identifica como un levita de Chipre. Al parecer, los antepasados judíos de Bernabé dejaron Jerusalén durante la dispersión judía. Sus responsabilidades como levita probablemente trajeron a José de vuelta a Jerusalén para servir en el templo de modo regular. No tenemos detalles de la conversión de José. Sin embargo, se afilió con la iglesia en Jerusalén. Sus compañeros cristianos identificaron el carácter de José como uno que anima y lo apodaron Bernabé. Se le menciona en numerosos pasajes bíblicos. ¿De dónde proviene el nombre Bernabé? ¿Y qué querían decir los primeros cristianos al usarlo en referencia a José? El origen y significado exactos del nombre Bernabé son inciertos. Podría ser el arameo o hebreo de la palabra que significa hijo de la profecía. Ciertamente el hombre cumplió un rol profético como predicador y maestro. Sin embargo, Lucas tradujo el nombre Bernabé como el nombre griego que puede significar exhortar, que encaja con la anterior idea de Bernabé como hijo de la profecía. La iglesia conocía a Bernabé por su capacidad de inspirarlos al predicar el mensaje de Dios. Otros significados incluyen pedido de ayuda, consolar, confortar, animar o fortalecer.
Los conceptos de consuelo y apoyo a otros coinciden con la traducción hijo de consolación, que han adoptado varias versiones bíblicas en español. Pocos debaten el hecho que Bernabé animaba. Bernabé vivía de este modo en diversas maneras. Animaba al ayudar a los necesitados, animaba al capacitar líderes cristianos, animaba en el crecimiento de la iglesia, las misiones y la unidad. Bernabé animaba al ayudar a los necesitados. En la primera mención de Bernabé en el Nuevo Testamento, Bernabé está ayudando. La congregación de Jerusalén incluía personas de todos los trasfondos socioeconómicos. Lucas indica que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ciertos hacendados en la iglesia vendían propiedades y confiaban las ganancias a los apóstoles para que las distribuyeran entre los necesitados. En consecuencia, los miembros de la iglesia que vivían en pobreza recibían ayuda de los creyentes más adinerados. Lucas menciona el nombre de un ejemplo de tal generosidad, un hombre a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Este hombre tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, para ser distribuido junto con los regalos de otros miembros. Nada indica que su generosidad sea otra cosa salvo voluntaria. Ya sea que vendiera una propiedad en Chipre o en Palestina, practicó mayordomía que benefició a los creyentes menos afortunados. Hechos capítulo 11 registra otra situación en que Bernabé ayudó a los cristianos que necesitaban apoyo financiero. Mientras Bernabé ministraba en Antioquía, llegaron las noticias de una inminente hambruna en Judea. Los cristianos de Antioquía decidieron recibir una ofrenda para sus hermanos y hermanas en Jerusalén. Los cristianos de Antioquía pidieron a Bernabé y a Saulo que llevaran los fondos a Judea. Nuevamente, Bernabé dirigió una actividad que propiciaba la ayuda a las personas en tiempos de necesidad. Bernabé estimuló el desarrollo de líderes cristianos. Si algo necesitaba la iglesia durante sus primeros días, era liderazgo de calidad. Sin embargo, se debía cultivar a estos líderes. Bernabé sirvió como un mentor para los recién llegados. Alguien a quien Bernabé apoyó fue Saulo, llamado después Pablo. Un poco después de su conversión, Saulo entró a la sede del movimiento cristiano en Jerusalén. Naturalmente, los cristianos de Judea estaban reacios a asociarse con Saulo, debido a su trato de los cristianos antes de su conversión. Los creyentes sospechaban de las intenciones de Pablo. Sin embargo, él solo quería cooperar en el avance del Evangelio entre los no alcanzados. Bernabé intervino en esta tensa situación y habló a favor de Pablo a los apóstoles en Jerusalén. Bernabé les contó sobre la conversión de Saulo y les informó de su predicación convincente en Damasco. No hay muchos detalles sobre cómo Saulo y Bernabé se conocieron antes. Algunos especulan que se conocieron en Tarso y posiblemente estudiaron juntos. De cualquier modo, Bernabé conocía a Saulo antes de que llegara a Jerusalén. La recomendación de Bernabé impresionó a los apóstoles, incluyeron a Saulo en su grupo y empezó a ministrar a su lado. En otra ocasión, Bernabé encontró una gran oportunidad de ministerio cuando fue a Antioquía a predicar y a enseñar. Muchos tenían hambre de crecimiento espiritual. Agobiado por la tarea, Bernabé fue a Tarso para traer a Saulo. Trabajaron como equipo en Antioquía durante un año, haciendo discípulos. Todo el tiempo, Saulo perfeccionó sus capacidades de liderazgo bajo la tutela de Bernabé. Juan Marcos, un primo de Bernabé, también recibió capacitación de liderazgo bajo las alas del Hijo de Consolación. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Por alguna razón, Juan Marcos los abandonó y no terminó la encomienda. Más tarde, Pablo no quiso que Juan Marcos los acompañara en un segundo viaje misionero. Los dos discutieron por el asunto y al final tomaron caminos distintos. Bernabé se llevó a Juan Marcos con él y por lo visto Juan Marcos maduró y vino a ser un discípulo útil. Incluso Pablo pidió que Juan Marcos lo acompañara en su ministerio posterior. Bernabé animó a Juan Marcos al darle una segunda oportunidad y pudo desarrollar capacidades de liderazgo superiores. Irónicamente, el papel de Bernabé como capacitador de líderes lo puso en un lugar secundario. En el primer viaje misionero, Lucas puso el nombre de Bernabé primero como el líder de la misión, pero eso cambió durante el curso del viaje y Pablo asumió el liderazgo. Su oratoria, educación y carisma excedieron las de Bernabé. Este es otro ejemplo de Bernabé como alguien que estimula, pues permitió que sus compañeros respondieran al llamado de Dios.
Bernabé empujó a los prometedores líderes a una posición donde pudieran usar los dones de Dios, aunque eso implicara que se elevaran por encima de él. Bernabé alentó al crecimiento de la iglesia. Hechos 11 nos cuenta sobre la difusión del evangelio entre los griegos en los lugares como Fenicia, Chipre y Antioquía. Los cristianos judíos de Jerusalén naturalmente sospechaban de los convertidos no judíos. Por lo general, al ir los cristianos judíos a nuevas áreas, confinaban su labor de evangelismo a los judíos residentes del lugar. La conversión de los no judíos representaba un dilema. Los líderes cristianos de Jerusalén enviaron a Bernabé para inspeccionar las circunstancias en Antioquía. Al llegar a Antioquía, Bernabé descubrió un gran movimiento de Dios entre los griegos. Alentó a estos nuevos convertidos no judíos a permanecer fieles al Señor. Como hemos dicho antes, los prospectos de crecimiento espiritual de los nuevos creyentes sobrepasaron a Bernabé, que buscó la ayuda de Saulo para discipularlos. Bernabé contribuyó al crecimiento de la iglesia a través de sus esfuerzos para animar a los nuevos creyentes. Bernabé también animó a las misiones. Tenía una buena posición entre los cristianos de Antioquía. Sin embargo, Bernabé no quiso quedarse cómodamente en el ministerio. En lugar de establecerse en Antioquía para siempre y dar fruto, Bernabé aceptó el llamado a las misiones. La iglesia encomendó a Bernabé y a Saulo a las misiones a regiones no alcanzadas y salieron a su primer viaje misionero. Llevar el evangelio a lejanas tierras requería un llamado especial de Dios. El Espíritu Santo instigó este cambio en el plan de ministerio. El mapa de Bernabé para animar provino de Dios. El apóstol trajo al movimiento misionero pionero una gran riqueza de experiencia ministerial. A través de su disposición para ir al mundo con el evangelio, Bernabé alentó su avance en nuevas áreas de misión. Bernabé además alentaba a la unidad en la iglesia. Dos eventos ya mencionados muestran la aceptación de Bernabé a las personas que quizá no se conformaban con las preconcepciones de la iglesia primitiva sobre los nuevos convertidos. El antagonismo de Saulo antes de creer amenazó con dividir a la iglesia en Jerusalén. Por recomendación de Bernabé, la iglesia aceptó a Saulo y permitió que ministrara entre ellos. Los esfuerzos de Bernabé trajeron paz a la iglesia. Sus habilidades como mediador facilitaron el espíritu de unidad. Más tarde, los cristianos judíos que llegaron a Antioquía eligieron que los nuevos creyentes gentiles se adhirieran a las tradiciones judías como la circuncisión. Como imaginarás, esto trajo gran disensión y debate en la iglesia. Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén junto con otros de la iglesia para hablar del tema con los apóstoles y ancianos. Para este momento, Bernabé y Pablo eran reconocidos como líderes capaces, así que los líderes de la iglesia les concedieron una audiencia bien merecida. Bernabé era más que apto para la tarea. Su herencia como levita le proveía un conocimiento íntimo de las leyes judías. Además, Bernabé era un judío de la dispersión. Como nativo de Chipre, hablaba griego y conocía las costumbres griegas. Había observado a los gentiles y vivido entre ellos. Él y Pablo describieron las señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. También se quejaron de la carga del legalismo que se intentaba imponer en los no judíos convertidos por los cristianos judíos. Después de mucho debate, la iglesia en Jerusalén escribió una carta a la iglesia en Antioquía que los libraba de todas las tradiciones judías, incluyendo la circuncisión, y solo dejaron 4 cosas de las cuales abstenerse. El estímulo y el ánimo fluían de la personalidad de Bernabé. No sorprende que sus compañeros le dieran el nombre de hijo de consolación. En cada oportunidad sirvió a Dios para edificar la iglesia. En nuestra sociedad moderna, los hijos de desánimo parecen dominar. Las ondas radiales y del Internet están llenas de voces negativas. Es fácil criticar, encontrar errores y difundir la negatividad. Es la naturaleza de este mundo. La persona promedio necesita oír cerca de 5 cumplidos por cada insulto. Es más importante hoy que nunca que hagamos de la iglesia un lugar donde las personas reciban estímulo, capacitación y aliento. Todos podemos ser hijos e hijas de consolación. Pues la información que vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, es bastante repetitiva. Ya hemos visto, hay varios elementos que hemos repetido ya varias veces. Una de las cosas que hemos repetido varias veces ya, que a usted se le ocurra.
Chipre, la palabra Chipre se ha dicho muchas veces, sí. El nombre de este varón, ¿verdad? Su sobrenombre o su apodo, como hemos dicho anteriormente. ¿Alguno de ustedes tiene sobrenombre o apodo? ¿Nadie tiene apodo? Nosotros decimos Lora, le decimos a Lorimar. Sí, Lorimar bautizó a Josué por su segundo apellido. Pues los apodos, como muy bien decía este varón, a veces traen un significado más allá de lo nominal, ¿verdad? Pero muchas veces son abreviaturas de unos nombres. En este caso tiene un peso semántico, o sea, tiene un significado particular. Vamos a ir a los pasajes que ya fueron cubiertos aquí en el vídeo, así que trataremos de ser breves para no repetir muchísimo. Hechos 4, versículos 32 al 37. Yo voy a leer esta primera porción para que usted se anime a leer las próximas. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pues la vemos nosotros que había necesidad, y entre los creyentes era bien probable que hubiera más necesidad. ¿Por qué ustedes creen que eso es así? Que pudiera haber mayor necesidad entre los que habían confesado creer en Cristo Jesús. Hermana Rosana quiere contestar esa pregunta. Pues porque habían sido perseguidos. Y imagino que habían perdido todo lo que tenían. Amén. Amén. Pues precisamente esa es la contestación a esa pregunta. Por lo tanto, había que trabajar con unas necesidades. Las personas pueden ser fieles al Señor, sin embargo, hay ciertas cosas que dificultan nuestro enfoque. Por ejemplo, ahora mismo, yo sé que el día ha sido largo. Si usted se levantó, yo no sé a qué hora yo vi el primer post del hermano Héctor en WhatsApp, indicando todas las cosas que había consumido. Pero la alarma mía esta mañana sonó a las 5:30 de la mañana. Yo dije que sonó, no me levanté a esa misma hora, ¿verdad? Le di snooze por lo menos 2 veces, pero antes de las 6 ya yo estaba levantado, estaba preparándome para ir al trabajo. Ya eso de las 6:30, de 40, estaba sentado frente a la computadora trabajando. Y me fui físicamente, ¿verdad? Para mi lugar de trabajo, con mi chofera, tengo una chofera personal, que me conduce hacia un infarto próximamente, a veces en la carretera. No está conduciendo mucho mejor. Temprano, muy temprano salimos para estar en la universidad antes de yo dar mi primera clase. Pues yo sé que hay ciertas cosas que obstaculizan, ¿verdad? El uno hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si el día ha sido largo para usted, ya son las 20 y usted, esas cosas se van añadiendo, ¿verdad? Estoy seguro que Burgos tempranito estaba ya también laborando, y todos los demás hacemos lo que tenemos que hacer. Y a esta hora de la noche, pues escuchar que haga un chiste, de momento otro chiste mongo, que si va a hacer un chiste de Chipre, pues se nos hace difícil mantener el enfoque. Para estas personas, esto que estoy dando yo como ejemplo es bien liviano en comparación con lo que tenían que sufrir ellos, ¿verdad? La persecución
pues muchos perdían trabajos, perdían posesiones. Entonces, para poder enfocar en aquellas cosas que tenían que ver con lo espiritual, teniendo necesidad en lo físico, pues se hace más difícil. Sabiendo esto, pues los hermanos en la fe procuraban suplir a las necesidades de ellos. Fíjense cómo dice este versículo aquí: así que no había entre ellos ningún necesitado. No que no hubiese necesidad, sino que aquellos quienes tenían necesidad, pues se les cubrían las necesidades según se podía, al punto de que todos tenían, ¿verdad?, el sustento, ¿verdad?, aquellas cosas básicas. ¿Qué son algunas cosas básicas? Comida, vestimenta, albergue, ¿verdad? Pues esas cosas son las básicas. Seguridad, pues entre ellos se protegían los unos a los otros. Pues estas cosas bien importantes, ¿verdad? Porque a veces perdemos de perspectiva que estamos hablando de un tiempo muy distinto al nuestro, y a veces ponemos ese escenario en el tiempo nuestro. Obviamente los tiempos que vivimos nosotros también tienen sus particularidades. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con lo que la gente decía. Los tiempos de antes eran mejores. Si bien es cierto que tal vez habría más sentido de valores morales, pero en lo que respecta a la facilidad de las utilidades, por ejemplo, en algunos lugares, porque hay lugares donde todavía están viviendo el tiempo de las cavernas. Pero nosotros, por ejemplo, cuando la gente me dice, yo quisiera que fuera como antes, pues sí, ojalá fuera como antes, para que la gente se respetaban a los ancianos, protegían a los niños, suplían, la gente trabajaba, quería trabajar. Ahora, la gente se queja, pero sale agua del grifo, por lo menos donde yo vivo. Hoy no hubo energía eléctrica en partes de Isabela, desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Pero ahí no hubo energía eléctrica por esa cantidad de tiempo. Hay lugares donde están meses. Ellos dicen, hoy va a haber energía eléctrica, y el resto de la semana no. Pues en esos tiempos pues era mucho más difícil, y ellos procuraban proveer para las necesidades de los hermanos. Aquí vemos que en el principio del capítulo hablan sobre la oposición que recibían los discípulos de parte de los líderes judíos. Se menciona a Pedro y Juan específicamente al principio del capítulo número 4. Y cómo era que ellos demostraban denuedo. Es una palabra de domingo, la podemos utilizar martes para que el domingo la podamos utilizar. Denuedo es valentía, ¿verdad? Pues Juan y Pedro, si no es Juan, es Pedro, estaban ellos en el meollo, ¿verdad? Estaban ellos en medio de la situación siempre y recibiendo el embate del ataque, ¿verdad? Recibiendo el ataque de parte de los líderes judíos, quienes se oponían a que se predicara la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿verdad? Y lamentablemente muchos le hacían caso a esos líderes, quienes eran líderes para lo malo. Pues la iglesia continuó creciendo, y a pesar de la oposición que recibían, se apoyaban unos a otros. Y en medio de toda esta circunstancia surge la figura de Bernabé, como vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? El testimonio de la iglesia era que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto por los pecados de la humanidad, había resucitado al tercer día y que había ascendido al Padre y estaba sentado a su diestra. Y esa es la predicación que se ha perpetuado hasta el día de hoy, y que reverberará por todos los tiempos hasta que Cristo regrese por su iglesia. Bueno, si de momento digo una palabra que no existe, no se preocupen, no es que me está fallando el cerebro. Versículo 33 dice, abundante gracia sobre todos ellos. ¿Qué significa gracia?
Es un favor. Es un favor que usted no se ganó. Un regalo. Parecido a un don. Pues la iglesia había predicado la palabra de Dios y esto les había ganado bendiciones de parte de Dios. En este pasaje que les acabo de leer, habla sobre algo muy particular que muchas personas han tergiversado y utilizado para concluir que el modelo a seguir, porque la Biblia lo respalda, es el comunismo. Y la realidad es que todo sistema económico y todo sistema político tiene algo que uno puede ver como positivo. No obstante, no quiere decir que como las personas han llegado a la conclusión de que esto parece comunismo, es que nosotros debemos apoyar el comunismo y no tenemos que explicar por qué, ¿verdad? Sin embargo, de ahí es donde viene el concepto, ¿verdad? Que todo se tiene en común y ellos tenían todo en común, pero era para poder resolver unas situaciones particulares de unos tiempos. El día de hoy no quiere decir que el creyente tiene que vender todo lo que tiene y entregarlo a la iglesia. Ese no es el modelo que se respalda, no es el modelo que se promueve, pero sí podemos desprender de esta porción de que tenemos nosotros como creyentes una responsabilidad de suplir para aquellos quienes están en necesidad. Una bendición para nosotros es poder administrar lo que Dios nos ha prestado y poder servir en favor de otros. O sea, no es solamente, obviamente, en la iglesia hay unas necesidades, ¿verdad? Hay unas necesidades físicas de mantenimiento, ¿verdad? De pago de utilidades, etcétera. Pero eso es algo. Sin embargo, una responsabilidad como creyentes que muchas personas la aceptan como una responsabilidad social, pero para nosotros es doble. Nosotros como ciudadanos en un lugar tenemos como responsabilidad participar del bien común, ¿verdad? Y por eso pagamos contribuciones, etcétera, que nosotros esperamos se utilicen para la infraestructura, la educación, la salud, etcétera, y distintos programas, la protección, la justicia, etcétera. Eso lo hacemos con gusto, ¿verdad? Cuando somos ciudadanos responsables, pero cuando nos conceptuamos ser hijos de Dios, pues entonces la responsabilidad es mayor, porque sabemos y entendemos que lo que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece a aquel que nos lo entregó y nosotros creemos que es Dios mismo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad para suplirle a las necesidades de aquellos quienes no se pueden valer por sí mismos. Y eso es lo que hacía la iglesia desde un principio. Y esto creó entre ellos unos vínculos especiales, ¿verdad? Como podemos ver a través de todo lo que hemos leído hasta el momento. Este varón del quien estamos hablando, de Bernabé, es una figura muy importante, central, que se menciona, como vemos nosotros aquí, 23 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego Pablo lo vuelve a mentar en sus cartas. Es un ejemplo a seguir respecto a nuestra vida como creyentes para saber qué es lo que Dios espera de nosotros respecto a nuestro servicio a los demás. Unas preguntitas en esta porción, 2 para ser exactos. En el versículo 32 decía de un corazón y un alma, refiriéndose a los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo luce una iglesia cuando es así? De un corazón y un alma. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este tipo de unidad en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que vemos si decimos que una iglesia es de un corazón y un alma, hermana Rosana? Pues hay armonía entre los hermanos, hay amor, hay comprensión, paz, todas esas cosas buenas. En lo que hemos leído y discutido hasta el momento, en el pasaje que acabamos de ver, ¿se veía eso en esa iglesia? Sí. Y de hecho el pasaje mismo dice que eran de un corazón y un alma. Había koinonía, ¿verdad? Decía que tenían todas las cosas en común. Eso no es fácil, ¿verdad? Eso es bien difícil.
Cuando hay una situación difícil, la gente se une, las personas se unen, porque es que esa misma situación los une, además de que están en el Señor. Amén. ¿Sabes qué? Ayer hablaba yo con un vecino precisamente sobre eso mismo. Yo le decía, a veces se necesita una crisis para que las personas entren en conciencia, pero lamentablemente nuestro país tiene una capacidad para el olvido que es una cosa increíble. No cesa de asombrarme. Llegó el huracán María, el huracán Irma, llegó el huracán María, la gente estaba, yo decía, llegó la vergüenza. No había agua, no había electricidad y la gente se ayudaban los unos a los otros. Vecino, necesitas tal cosa y ellas se ayudaban a remover la vegetación, el material vegetativo que se había caído. No hizo nada más que llegar la luz y desaparecieron los muchachos. Yo dije, llegó el rapto y se llevó solamente a los niños. Porque los niños estaban afuera en bicicleta y corriendo por todo aquello allí. De momento llegó la energía eléctrica y se los llevó el celular, se los llevó el Nintendo y no sé cuántas madres tienen ellos por ahí. Pero que en general también los adultos, o sea, sí, se notaba, porque en casa, para ese tiempo estábamos en casa de papi y mami, y se escuchaban, yo decía, aquí hay nenes chiquitos, o sea, se escuchaban por la carretera con todas las bicicletas, patinetas, patines. Bueno, aquello era casi literalmente un sal para afuera. Pero que también en los adultos, uno salía de sus casas, salía de la comodidad y entonces hablaba. Rebeca estaba diciendo, sí, que también, Rosana, pensé que lo estaba diciendo mal y lo corregí, lo dije peor. Rosana decía, no, que también se hablaban cara a cara porque como no había nada de conexiones, no había teléfonos ni nada. Sí. Nosotros tenemos unos vecinos que son los de al lado, pero le escribimos, mira, la perra se soltó o algo así, porque primero nunca están y cuando están encerrados y se les sale las perras, una de las perras se les sale, pero es así, no es ni mira, fulano, como uno dice gritándole por la ventana, mira, fulano, no, es triste, Sí. es triste. A veces hace falta crisis para que las personas se unan, pero como decíamos, pasa la crisis y la gente como que se olvida. Llegó la pandemia, la gente se encerró, más todavía, tan pronto se vio una semblanza de mejoría, la gente como que se le olvidó. Y así lamentablemente sucede, pues. En esta iglesia pues había una crisis que atender y se ayudaban los unos a los otros. La pregunta de seguidilla allí era como, ¿qué vemos de esto en nuestra iglesia? Pues todo lo que mencionó la hermana Rosana. ¿Verdad? ¿Podemos nosotros mejorar? Seguro que sí. Sí podemos. Siempre hay espacio para mejorar. El día que pensamos que estamos completamente bien, ese es el día que estamos en retroceso. ¿Y por qué crees que Lucas incluyó en este relato las acciones de Bernabé? ¿Cómo pudo el regalo de Bernabé haber sido un estímulo para otros? Estas preguntas, las contestaciones parecen tan y tan obvias, ¿verdad? Que usted dice, ¿por qué esto hay que contestarlo? Si está implícito en lo... Pero eso es como siempre también dice Lorimar, que nuestra palabra tiene que estar unida al testimonio. Amén. Y él pues estaba dando testimonio con su acción. Amén. No sueltes el micrófono porque vas a leer la próxima porción. ¿La leo? Sí, por favor. Hechos 9 del 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No apagues el micrófono, ya que leíste el pasaje. Ajá. ¿Por qué la gente tendría que haberle tenido miedo, o repelillo, o rencor a Pablo? Imagínate todo lo que Pablo había hecho persiguiendo a la iglesia, los perseguía, los tomaba presos, los torturaban, todas esas cosas ellos habían escuchado.
¿verdad? Y él condonaba eso, ¿verdad? Él lo apoyaba, ¿cierto? Entonces, y la muerte de Esteban. ¿Quién no sabría sobre la muerte de Esteban? Tan es así que fue incluido entre los escritos, ¿verdad? Hechos 15, 36 al 41. Lora, ¿tú puedes leer esa porción? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Pues ven ustedes que hubo diferencia. Pero a veces es necesario que sucedan cosas que no nos agradan para que haya otras bendiciones. En inglés, en una expresión que a mí me gusta hacer referencia, se utiliza la expresión hindsight is 20/20. Cuando usted mira hacia atrás, ve las cosas perfectamente. Yo digo, hay personas quienes son expertos en lo obvio. Cuando usted va por ahí de momento, usted se viró el tobillo porque no vio algo y se tropezó. Y dice, seguro, sí, si no le hubieses metido el pie en el boquete, no te hubieses virado el pie. Y dime algo que yo no sé. Pues, cuando uno mira en retrospección, las cosas como que las entendemos mejor, pero en los caminos del Señor muchas veces es así. A veces hay ciertas cosas que las vivimos, no son incómodas, no son agradables, sin embargo, posteriormente, miramos en retrospección y nos damos cuenta que eso tenía que suceder, o una bendición que provino de ello fue tal o cual cosa. Y así vemos nosotros en este pasaje. Hubo diferencia entre Pedro, entre Pablo y Bernabé. Bueno, la diferencia principal fue que Pablo le dijo, no nos vamos a llevar a Juan Marcos. Sí, él no estuvo con nosotros, así que tuvo que decir que no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo dijo Pablo? Pues no sé. Pero me resulta curioso la que Pablo, quien fue acogido por Bernabé, quien fue presentado a los hermanos, se muestre, voy a decir intransigente, ¿verdad? Porque Lucas no nos da tanta información, pero sí que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé lo acogió. Y Pablo siguió con Silas, de quien hemos escuchado mucho más adelante, ¿verdad? Pues esto simplemente era algo que quería subrayar en esa porción. Esto lo hemos mencionado respecto a lo que los creyentes creían, y yo no creo que yo hubiese reaccionado distinto a ellos, sabiendo quién era este Pablo, ¿verdad? Vamos a confiar en él a pesar de, sí, pero es que Bernabé aboga en su favor, y pues está bien que Bernabé lo acompañe, ¿verdad? Y estoy seguro que no fue tan sencillo que aceptaran a Pablo. Por lo tanto, para ello, Bernabé puso, ¿verdad?, su reputación, para así llamarlo, en juego, para que pudieran aceptar a este varón, y el resto es historia, literalmente, como lo vemos a través de la palabra. En ese tiempo, pues, conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Participó, condonó la muerte, el martirio de Esteban, se dispersó la iglesia, participó en esta persecución terrible de la iglesia, y de camino a Damasco, un día fue lanzado al suelo, perdiendo la vista.
vino un varón de nombre Ananías a visitarle para decirle el mensaje que le enviaba Jesús mismo. Recuperó la vista y Bernabé supo sobre él y abogó por él delante de los hermanos. Algo que se menciona, al menos en este material didáctico, y no estoy seguro si se encuentra en esta porción, pero merece ser mencionado, que hay instancias en las cuales las cosas negativas que han hecho las personas previo a haber recibido a Cristo a veces sirven de influencia positiva en aquellos quienes escuchan el testimonio. Lo dije bien rápido, ¿verdad? Lo voy a tratar de abreviar. Lo malo que éramos antes de conocer a Cristo es de impacto en las vidas que conocen la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas para el día de hoy. Y así esto tiene que haber sido de impacto. Cuando llega a Bernabé y dice, ¿saben quién traigo aquí? Al cuco. Pero el cuco ya fue transformado. El que antes perseguía a la iglesia, ahora defiende a capa y espada el evangelio. Es un predicador de armas tomadas, ¿verdad? Obviamente no en lo literal, pero el arma de la palabra. Pues conocemos nosotros un poco sobre la relación que había entre los varones que se mencionan ahí. Fíjense que aprendemos que Juan Marcos era primo de Bernabé y era hijo de la María donde se reunían los discípulos, la iglesia, cuando Pedro fue liberado, ¿verdad? De manera milagrosa. Y conocemos la división que hubo, ¿verdad? Es que estamos siendo repetitivos. ¿En qué iglesias no hay desacuerdos? ¿En qué iglesias no hay desacuerdos? Pues no sabemos, ¿verdad? Obviamente esa pregunta no la podemos contestar, pero yo me atrevería a decir que en todas las iglesias hay desacuerdos. Aún en las que las personas se llevan bien, porque aún en la nuestra, o sea, nosotros decimos, aquí está todo bien chévere, pues gloria a Dios y está bueno porque nos amamos, pero ¿estamos de acuerdo en todo necesariamente? Es probable que no, ¿verdad? Es probable que haya estilos, ¿verdad? Hay estilos. Algo que yo sé es que hay estilos complementarios. Por ejemplo, en la enseñanza de la palabra, el pastor Josué y yo no enseñamos de la misma manera. Nos complementamos los unos a los otros, ¿verdad? Es probable que tal vez mi estilo, que a veces es un poco jocoso, alguna persona diga, no es jocoso, James, es irreverente. Nunca me lo han dicho, pero estoy seguro que es probable que alguien pueda escuchar algún estudio. A veces me preocupa eso, a ver si yo digo, quien no me conoce puede que diga, adiós, ese es lo que tiene ahí un relajo. No está hablando de la palabra de Dios. Y la realidad es que para mí la palabra de Dios es serio. Es tan seria la palabra de Dios para mí que me provoca yo poder sonreírme, ¿verdad? Es lo que me da la libertad para yo reírme y poder utilizar la jocosidad. Porque yo sé que Dios está muy por encima de cualquier conflicto que puedan tener las personas en su interior. Obviamente, ¿verdad? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay una línea fina que a veces pudiéramos nosotros cruzar y las personas se pudieran ofender. Si yo sé que hay una persona que se ofende por algo que yo digo, pues me toca yo disculparme. A lo que me refiero con esto es que va a haber diferencias aunque no se mencionen dentro de las iglesias y a veces son cosas pequeñas y esas cosas hay que resolverlas. Pues hubo diferencias y esas diferencias sirvieron de bendición para que se pudiera proclamar la palabra en otros lugares, ¿verdad? Se pudiera diseminar la palabra mucho más lejos. Hablamos sobre otros detalles respecto a Juan Marcos. Se cree que fue él quien escribió el Evangelio que conocemos nosotros que lleva su nombre. Y Pablo le menciona en estos pasajes que aparecen ahí. ¿Verdad? En Colosenses 4, en Filemón 24, dice, Pablo le envió saludos cuando Pablo escribió el libro de Filemón. ¿Verdad?
También le escribió a los colosenses que recibieran a Marcos si iba a ellos. Y cuando Pablo escribió su última carta a Timoteo, le pidió a Timoteo que trajera a Marcos con él porque lo consideraba un ayudante útil. Aquel que él dijo, conmigo, ni para la esquina, ni a la esquina. No dijo de esa manera. Pero es probable que haya dicho algo similar. Todo se resolvió. Gracias a Dios. Dios tenía un plan probablemente, ¿verdad? Y si no era parte del plan de Dios, Dios lo utilizó para bendición. Y vemos nosotros aquí, como estamos enfocados en la figura de Bernabé, fue Bernabé quien abogó por Marcos ante Pablo, según había abogado por Pablo ante los demás discípulos. ¿Qué riesgo asumió él al responder por Pablo? Bernabé me refiero. ¿Qué riesgo asumió? Hermano Héctor está haciendo. El riesgo que asumió Bernabé al responder por Saulo, eso fue cuando lo presentó a los otros apóstoles, ¿no? Sí. Pues el riesgo que asumió fue que también él fuera, ¿cómo es? Maltratado, ¿no? Sino Marginado. echado a un lado. ¿Verdad? Pudo haber sufrido también la marginación que habían. Seguro que perdiera la estima de parte de los hermanos. Porque eso es terrible, ¿verdad? Caer en desgracia delante de aquellas personas quienes uno pretende liderar o sobre quien uno debe tener algún tipo de influencia. Qué terrible, ¿verdad? Que pudiera mancharse, pero obviamente, ¿qué vio? ¿Qué crees que vio en Pablo? En Saulo? Pues él vio un convertido. Él sabe la experiencia que tuvo en Damasco con el Señor y sabe por lo que pasó. Y sabe que ahora, pues no es el mismo que era antes. Amén. Todas esas cosas, gracias hermano Héctor, todas esas cosas que estamos mencionando son muy acertadas, ¿verdad? Y algo que yo he hecho, pues hemos dirigido la discusión desde la perspectiva lógica, en nuestro conocimiento, la inteligencia que Dios nos ha dado, que para algo es. Sin embargo, un aspecto aún más importante que eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes, ¿verdad? Hay quienes tienen más sensibilidad, ¿verdad? Hay dones que Dios reparte, y uno de los dones que Dios reparte es el discernimiento de espíritus. Pues hay quienes son más sensibles a poder identificar cuándo es que el espíritu está en otra persona y ellos mismos se permiten ser utilizados por el espíritu. Yo no dudo que ese sea un don de Bernabé. Él era sensible a las necesidades de los demás, y hay ciertas cosas que a veces nosotros percibimos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando a veces nosotros somos movidos a la compasión, a la misericordia, y sentimos la presencia de Dios que no podemos explicarlo con palabras. Esto tenemos nosotros que vivirlo para realmente saber de qué es lo que estamos hablando. Y no dudo, o sea, no tengo la más mínima duda en mi corazón, en mi mente, de que Pablo fuera movido por el Espíritu a obrar en pro de Bernabé, de Pablo, de Saulo, obviamente obrando para la gloria de Dios. ¿Algún otro comentario que ustedes quieran hacer respecto a este detalle? ¿No? Basado en los pasajes que acabamos de considerar, ¿cómo describirías las contribuciones de Bernabé a la obra de la iglesia primitiva? Ahí viene esa palabra de nuevo, primitiva. Amén. Exacto. Era unificador. Amén. Pues vamos al último pasaje. ¿Qué les parece? Ahora vamos en reversa para atrás. El capítulo número 11 del libro de los Hechos, versículos 19 al 30. Vamos a repartirnoslo. Está dividido en
Cuatro diapositivas. Vamos a dividir, verlo según está dividido aquí en diapositivas. ¿Hermano Héctor quiere leer? ¿Lo quiere leer completo? ¿Sí? Ah, pues seguro, pues. Más mejor, como decimos por allí. ¿Veo esto o veo la pantalla? Del 19 al 30. Sí. Y habiendo destruido 7... No. Ahora bien, Hechos 11. Ese es el periódico, hermano, que tiene... dale la Biblia, por favor. Ajá. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Pues vemos a Bernabé nuevamente haciendo el bien, ayudando a los demás, repartiendo y dando a valer su sobrenombre, ¿verdad? Hijo de consolación, consolando a todas las personas que están alrededor de él. Pero también vemos el respeto y la admiración que le tenían y el reconocimiento respecto a sus capacidades para liderar, ¿verdad? Y su fidelidad al Señor, porque cuando muchos recibieron al Señor allá en Antioquía, enviaron precisamente a Bernabé para estar en aquella área, para poder aconsejar. Se menciona que los que fueron esparcidos luego del martirio de Esteban llegaron a distintas regiones, pero se ocupaban principalmente o exclusivamente a predicar el evangelio a otros judíos, pero que a los griegos no. Sin embargo, se sobreentiende por lo que vemos nosotros en este pasaje que sí hubo algunos quienes venían de otras regiones, por ejemplo, el norte de África y de Chipre,
quienes hablaban aquellos quienes eran gentiles, y obviamente la palabra tendría que llegar en algún momento a aquellos quienes no eran judíos. Muy bien. Allá en Antioquía, ya vemos, hacemos el registro mental del mapa. Dijimos que no es Antioquía de Pisidia, ¿verdad?, que es la región esa de Turquía, de lo que es ahora Turquía, sino la Antioquía a la cual nos estamos refiriendo es la que se encuentra en el extremo este del mar Mediterráneo, ¿verdad? Está al sur o al norte de Siria, ¿verdad?, toda esa región de Palestina, el norte de Palestina. Pues los creyentes judíos comenzaron a evangelizar a griegos y allí por primera vez se les llama a los cristianos por ese nombre. Se sobreentiende o se presume que ese nombre de cristiano se utilizó por algunos como una mofa. Era una palabra que habían utilizado para mofarse de aquellos quienes seguían a Cristo. Sin embargo, los creyentes se apropiaron del término. Es como cuando aquí a veces dice, mira este jíbaro, y usted dice, y a mucha honra, jíbaro castado. Pues hay distintos términos que las personas se reapropian de ellos, pues los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Bayamón, en Antioquía. Bernabé también era un varón poderoso en la palabra. Vimos nosotros que él venía de una familia donde él estuvo expuesto a la palabra desde muy temprano en su vida. Él era de una familia de... ¿Cuál era el origen tribal de la familia de Leví? Eran levitas, ¿verdad? Por lo tanto, si en esa casa no se hablaba la palabra de Dios, no sabemos de dónde ellos reciben el linaje. Voy a saltar un momento aquí a 54. Sé que hay mucha información repetitiva y no quiero volver con una noria. Mientras Bernabé y Saulo estaban en Antioquía, un profeta llamado Agabo llegó a Jerusalén. ¿Qué le dijo este profeta? Que iba a haber hambre. ¿Verdad? No era que la gente estaba sin desayunar. Era que la cosa se iba a poner bien mala. No iba a haber producto para poder alimentarse. Por lo tanto, lo que estaba difícil para la iglesia se iba a poner peor. Por lo tanto, ellos se aseguraron de hacer un plan. Fíjense ustedes que el creyente está llamado a tener fe, pero la fe se activa. ¿Verdad? No es a Dios rogando y con el mazo dando, como alguna gente dice, pero sí hay algo de eso, ¿verdad? No es que usted deja de obrar por usted confiar en Dios. Nosotros confiamos en Dios y pedimos que Él supla, pero permitimos que Él nos utilice a nosotros como instrumentos para poder suplir en medio de las circunstancias adversas. Sabemos que viene de Él el don y la gracia inmerecida, y eso es precisamente lo que estaba haciendo la iglesia. La cosa se va a poner bien mala. Ellos confiaron en esta palabra profética que recibieron de parte de Agabo y ayudaron a aquellos quienes estaban en necesidad. ¿Qué aprendemos nosotros a través de estos pasajes que acabamos de considerar en el libro de los Hechos respecto a este varón Bernabé? Si usted dice, o si la pregunta fuera, ¿qué característica de Bernabé quisiera yo que la gente identificara también en mí? ¿Cuál sería la contestación a esa pregunta, basado en lo que nosotros hemos estudiado de este varón? Integridad, ¿verdad? Que las personas nos puedan identificar como varones y mujeres íntegros. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué significa ser desprendido? ¿Apagado?
Amén, amén. Amén. La persona que es desprendida es dadivosa, es todo lo contrario al que es avaro, tacaño, ¿verdad? El que es tacaño es maceta, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? La gente que son tacañas, que caminan con los codos, ¿verdad? Pues todo lo contrario a eso. ¿Algo más? Hermana Rosana, te iba a decir algo. Pues me gustaría imitarlo a él en la fe que él tenía para exhortar a los hermanos positivamente, así como pues, si estaban decaídos, pues fortalecerlos. Me gustaría tener esa cualidad que él tenía. Amén. Amén. Josué, ¿y tú? ¿Qué cualidad tú piensas quisieras que identificaran de Bernabé en ti? Dijimos que él es desprendido, es íntegro, él era lleno del Espíritu. ¿Verdad? Yo creo que esa es una buena aspiración, llegar al menos a los tobillos de alguno de ellos. Y yo creo que sí, ¿verdad? Y a veces yo creo que yo a veces hablo sobre la ultra humildad, que muchas veces no es humildad realmente. A veces ¿verdad? El pastor habla sobre, realmente somos unas plastas, y yo entiendo exactamente lo que él quiere decir, ¿verdad? No lo hace con la intención de ofender. Yo espero que no, yo estoy seguro que no. Pero yo entiendo precisamente esa idea. Nosotros, el día que nosotros pensamos que somos algo, ese es el día que empezamos a convertirnos en arrogantes, en prepotentes, en orgullosos. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que Dios a nosotros nos ve como piedras preciosas, ¿verdad? Si no lo somos, entonces, ¿por qué Él entregó la vida de su Hijo por nosotros? ¿Verdad? Por nuestra salvación. Quiere decir que nosotros sí valemos algo para el Señor. Por lo tanto, más allá de aspirar a ser como estos varones que están aquí, entiendo perfectamente lo que dice Josué, estoy de acuerdo. Todos los días tenemos nosotros que proponernos ir caminando en esa dirección. Entonces, por eso es que cada vez que leemos la palabra decimos, estas fueron las cualidades que vemos en Esteban, que vimos en Pablo, que vemos en Bernabé. Esas cualidades que yo veo y yo puedo identificar como que yo las admiro en la vida de él, pues yo puedo apropiarme de esas cualidades. Pero no es simplemente yo decir, aquí están, las tengo, yo soy cristiano. No, es vivir vidas santas que agraden al Señor y que sean para glorificarle precisamente a Él. Obviamente siempre identificando qué es lo que está en mi vida que me impide, quizá no que me impide, sino que me obstaculiza, que me... sí, que me hace ser más lento, ¿verdad? Espiritualmente hablando. La emergencia espiritual de la cual estábamos hablando recientemente, el pastor estaba predicando sobre eso el domingo, creo que te hizo como una ilustración. Pues esas cosas las tengo que identificar para entonces yo poder continuar creciendo en el Señor. Aquí hay una pregunta para ir terminando, preguntas de análisis. Teniendo en cuenta lo que ya conoces sobre Bernabé, ¿por qué crees que fue enviado a Antioquía? Fue enviado a Antioquía cuando se convirtieron muchos allá. Por eso mismo, exacto. Porque él era la persona idónea para estar allí. Tenía don de persona, ¿verdad? Esta es la persona que ve a la gente, y yo no me imagino que fuera un amargado. O sea, que hay gente que usted dice, unapproachable, ¿verdad? La persona está por allí. Quizás es porque es la personalidad, ¿verdad? A veces yo pienso que el buen líder debe ser accesible. Debe ser una persona que las personas no teman acercarse a él o a ella para pedir dirección, ¿verdad? Y los que somos padres, somos líderes. Nuestros hijos no deben temer acercarse a nosotros.
¿verdad? Aun cuando saben que lo que van a recibir es una reprensión, ¿verdad? Exacto. Pues yo veo por todo lo que hemos leído de Bernabé a través de todos los años que las cualidades de este varón le hacían ser un líder idóneo. Y esa es la contestación, como dice la hermana Rosana. Pues, lo obvio, ¿verdad? ¿De qué forma Bernabé fue un estímulo para Saulo al pedirle que le acompañara a Antioquía para ayudar a enseñar a la gente? Me parece que esta pregunta es bien importante y subraya algo que yo no discutí, la que salté pasando por encima de alguna de las diapositivas. Bernabé fue estímulo para Saulo, hermano Héctor. Saulo acababa de convertirse, ¿no? Es decir, Exacto. estaba crudito en su nuevo ministerio. Y la idea de que fuera con Bernabé hasta este sitio, pues lo ayudó, lo estimuló a que se preparara más. Amén. Sí. Pablo había estado un tiempo, ¿verdad?, en preparación. No obstante, era la exposición de él a otras personas predicando como tal, pues eran unos inicios, para así llamarlo. Y lo que dice el hermano Héctor, estoy de acuerdo. Fíjense que él estuvo dispuesto a delegar. En este primer viaje, el primer viaje misionero, pues comienza Bernabé como el líder, pero entonces Pablo va asumiendo liderato. Pero para poder hacerlo, Bernabé no le ofreció resistencia. Porque uno dice que no tiene sentido, ¿verdad?, que haya algún tipo de resistencia, diferencia, y como estábamos diciendo ahorita, ¿verdad?, entre los hermanos. Pero los seres humanos somos así. Hay veces que quienes se les hace difícil delegar en otros. Hay líderes que se les hace bien difícil, ¿verdad? Ya sea porque son personas muy dotadas en distintas facetas, ¿verdad? Ya sea de predicar o etcétera. Y a veces quieren asegurarse de que esté bien hecho. Y como dice el refrán, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. En la obra de Dios, pues no puede ser así. Hay que proveer, ¿verdad? Si hay personas quienes usted sabe que les falta, pues entonces hay que capacitarlos. Pero la mejor manera en la cual usted aprende a hacer algo es haciéndolo. Hay personas quienes no, ¿verdad? Hay personas quienes intentan hacer algo, lo están haciendo mal, ya usted sabe que ese no es su llamado. Pero en los ministerios, pues tenemos todos que estar dispuestos a capacitar a otros. Y eso fue lo que hizo Bernabé. Le dio espacio a Pablo y lo demás literalmente es historia. Vemos nosotros en la figura de Pablo el impacto que ha tenido para presentar la palabra, diseminar la palabra a través de todos los tiempos, hasta el tiempo de hoy. Gloria a Dios. Pregunta, duda, comentario, queja. ¿No? Hermano, gracias por estar aquí. Gracias a los que nos acompañan a través de Zoom. Hasta aquí nos ha traído el Señor. No terminamos sin antes presentarles la asignación para la semana que viene. Vamos a estar hablando sobre Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Hermano de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. No es Jacobo Morales, ese es otro. Jacobo, el líder unificador. Gálatas 2, Hechos 15, Hechos 21, su asignación para la semana que viene. Tenemos una palabra de oración y damos por terminado el servicio. Señor, te damos gracias por la bendición, por el privilegio de poder estar aquí en esta noche para considerar tu palabra. Gracias por mis hermanos quienes se dan cita en este lugar. Gracias por el espacio y el tiempo que nos has permitido para prepararnos, para estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos que lo que somos, lo que hacemos, es así porque tú quieres y lo permites. Ayúdanos cada día a evaluar nuestras vidas a través del crisol de Cristo Jesús, buscando tu rostro en la palabra, mi Señor, y escogiendo los mejores atributos que identificamos en todos estos varones que vivieron para ti, para procurar vivir vidas santas que glorifiquen tu nombre, mi Señor.
Más allá de hablarlo, te imploramos que nos ayudes a vivirlo. Bendice a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestros seres queridos, los que tenemos arraigados, mi Señor, a nuestro corazón. Te pedimos por cada uno de ellos. Mira lo que resta de semana, mi Señor. Danos energías, danos deseos para poder hacer lo que nos corresponde y poder confiar en que tú estás con nosotros y nos guías, sustentas, proteges, prosperas en todo lo bueno, mi Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares ahora, mi Señor, y permítenos un buen descanso en esta noche. Y permítenos mañana despertar proclamando tu grandeza primero, antes que cualquier cosa en el día. Todo te lo imploramos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.